A veces la vida no se rompe con una tragedia, a veces se rompe con una pregunta mínima, casi ridícula, pero imposible de callar. ¿Para qué? Te levantas, miras el teléfono, respondes mensajes, trabajas, cumples, corres, vuelves a casa, te distraes, duermes y al día siguiente repites la misma secuencia, como si alguien hubiera programado tu vida con la imaginación de una oficina pública, hasta que un día, sin aviso, algo se agrieta. No ocurre nada espectacular, no cae un rayo, no se abre el cielo, no aparece una revelación. Solo estás ahí, en una fila, en el carro, frente al espejo, mirando una pantalla encendida a medianoche. Y de pronto la vida cotidiana pierde autoridad. Sigue funcionando, pero ya no convence. Y entonces vuelve la pregunta: ¿para qué? No como frase elegante, no como pose filosófica, como cansancio real. ¿Para qué repetir esto? ¿Para qué correr detrás de cosas que apenas alcanzas a disfrutar? ¿Para qué sostener una vida entera si, cuando miras de frente, nada parece responder del todo? Ahí aparece Camus. No como un filósofo triste con una frase oscura para decorar la desesperación. Camus aparece cuando las respuestas fáciles empiezan a sonar falsas, cuando el mundo sigue adelante, pero tú ya no puedes fingir que todo encaja. La tesis de este video es simple y peligrosa. El absurdo no nace porque la vida sea terrible a cada segundo. Nace cuando tu necesidad de sentido choca contra una realidad que no te entrega ninguna explicación definitiva. Ese choque lo cambia todo. Puedes volver a la rutina, claro. Todos lo hacemos. El cansancio ayuda, el teléfono ayuda, las obligaciones ayudan. La vida tiene una forma muy eficiente de empujarte hacia el día siguiente sin pedirte demasiadas explicaciones. Pero si alguna vez viste la grieta, ya sabes que debajo de todo sigue latiendo la misma pregunta: ¿qué haces con una vida que no trae una garantía de sentido? Hoy vamos a entrar justo ahí, en el punto donde Camus pregunta ¿por qué seguir viviendo? En el punto donde el absurdo deja de ser una palabra culta y se vuelve una experiencia física. En el punto donde la esperanza puede servir de refugio o de anestesia. Y en el punto más difícil de todos: cómo seguir viviendo sin consuelo falso, sin cinismo barato y sin mentirte para poder respirar. Porque la pregunta de fondo no es solamente si la vida tiene sentido. La pregunta es más incómoda: ¿qué haces tú cuando descubres que quizá nadie te lo va a entregar hecho? Camus no empieza con una teoría del universo, empieza con una experiencia, la experiencia de un desacople. Durante mucho tiempo, uno vive como si las cosas estuvieran más o menos unidas. Trabajo, afectos, costumbres, metas, horarios, planes. Todo eso forma una continuidad soportable. No necesariamente bella, soportable. La vida parece avanzar porque cada día trae una tarea nueva, una deuda nueva, una notificación nueva, una promesa nueva. Y así pasan los meses, a veces los años, hasta que un día algo falla. No tiene que morirse nadie, no hace falta que se derrumbe tu mundo, a veces basta con algo mínimo, una mañana cualquiera, una oficina demasiado blanca, una fila que no avanza, un semáforo eterno, tu propio reflejo haciendo exactamente lo mismo de siempre. Y de pronto, la rutina pierde su autoridad. La vida sigue, sí, pero su continuidad ya no alcanza para justificarla. Ese instante le importa muchísimo a Camus, el momento en que el hábito se agrieta, el momento en que lo cotidiano deja de sostenerse solo, el momento en que descubres que puedes seguir viviendo mecánicamente, pero ya no puedes llamar a eso plenitud sin sentir que algo se pudre por dentro. Ahí nace el absurdo, no como una teoría literaria, como una experiencia. Camus lo formula con una precisión brutal. El absurdo nace de la confrontación entre el llamado humano y el silencio irracional del mundo. Esa idea hay que escucharla despacio. El absurdo no está simplemente en el mundo, tampoco está simplemente dentro de ti. Nace en el choque. Tú preguntas. La realidad no contesta. Tú quieres forma, dirección, explicación. La vida continúa sin firmarte ningún contrato, y cuando ese silencio te golpea de verdad, ya no vuelves intacto a la misma oficina, al mismo semáforo, al mismo espejo. Por eso el mito de Sísifo empieza con una de las frases más fuertes de la filosofía moderna. No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio,
el suicidio. Camus no escribe eso para escandalizar, tampoco lo escribe para romantizar la muerte. Lo escribe porque quiere empezar por el punto donde casi nadie quiere empezar. Antes de preguntar por Dios, por la moral, por la historia, por el conocimiento, por la política o por el progreso, hay una pregunta más básica. ¿Vale la pena vivir? Si una vida deja de parecer justificable, todo lo demás queda suspendido en el aire. Puedes tener teorías brillantes, puedes tener opiniones refinadas, puedes saber citar autores en una cena y parecer muy profundo mientras el hielo se derrite en el vaso. Pero si no puedes responder por qué seguir vivo, toda esa inteligencia empieza a parecer decoración. Camus pone esa pregunta al frente porque sabe que ahí se juega todo. Y su respuesta no es, entonces acaba con todo. Su respuesta es mucho más exigente. Te obliga a pensar cómo vivir cuando el mundo no te ofrece una razón última para hacerlo. Ahí se separa del consuelo religioso automático, pero también del nihilismo de catálogo, ese nihilismo barato que dice nada importa, y luego se va a comprar algo para sentirse menos vacío durante 20 minutos. Camus no convierte la muerte en una salida noble, tampoco convierte la desesperación en una estética. Lo que le interesa es más difícil, que queda de nosotros cuando decidimos no huir, porque para Camus hay varias formas de huida. Una es eliminarte físicamente, otra es construir una mentira lo bastante grande como para no sentir el golpe, y aquí entra uno de sus movimientos más valiosos. Camus desconfía del consuelo total, no solo del consuelo religioso clásico, también del consuelo moderno, la promesa de que la historia terminará justificándolo todo, la idea de que el éxito arreglará el vacío, la fantasía de que el amor, la carrera, la fama, la productividad o el reconocimiento van a cerrar por fin la herida. Eso no significa que esas cosas no importen, importan. Amar importa, crear importa, trabajar importa, construir una vida importa. El problema aparece cuando esperamos que esas cosas hagan algo que no pueden hacer, cancelar definitivamente el absurdo. Puedes amar y aún así sentir que la existencia no trae una explicación final. Puedes triunfar y seguir despertando con una pregunta seca en la garganta. Puedes tener una vida admirable por fuera y seguir chocando con el mismo silencio por dentro. Ahí Camus molesta, y molesta bien, porque te arranca la ilusión de que si acomodas todas las piezas, el universo finalmente va a inclinarse ante ti y decirte, ahora sí, todo esto tenía sentido. Quizá no lo hará. Y precisamente por eso la pregunta cambia. Ya no se trata de exigirle a la vida una garantía. Se trata de aprender a vivir sin falsificarla. Aquí aparece una palabra peligrosa, esperanza. Camus no la trata con ese respeto automático que suele recibir, porque a veces la esperanza no sostiene, a veces posterga. Te dice que más adelante todo va a encajar, que hay una respuesta guardada, que la vida te debe un desenlace reconciliador, que todavía no lo ves, pero un día todo va a cerrar como una película bien escrita. Camus no compra esa promesa tan fácil, porque muchas veces la esperanza funciona como anestesia. No te obliga a vivir más intensamente el presente, te permite aplazarlo, te deja seguir esperando una respuesta final en lugar de mirar de frente, que quizá no venga ninguna. Eso no significa que Camus adore la desesperación. Significa que prefiere una lucidez difícil antes que una ilusión cómoda. Y esa es una de sus radicalidades más grandes. No quiere tapar el problema, quiere sostenerlo. No te ofrece una salida limpia, te ofrece claridad. Y la claridad duele, porque exige aceptar algo que la conciencia humana detesta. La vida no está obligada a tomar la forma de nuestro consuelo. Ahora bien, Camus no se queda en la demolición. No dice, el mundo calla, todo es inútil, siéntate a pudrirte con gesto interesante. Ese malentendido es común y bastante tonto, para no perder la costumbre humana de simplificar lo que exige dos neuronas despiertas. Camus no es un poeta del vacío, es un pensador de la lucidez y de la rebelión. Y ahí entra Sísifo. Ya conoces el castigo, empujar eternamente una roca montaña arriba, verla caer, bajar, volver a empezar, una repetición inútil, un esfuerzo sin desenlace,
una tarea sin redención. Camus toma ese mito y hace algo genial. No lo usa para quedarse suspirando ante la tragedia humana, lo usa para lanzar una pregunta más fuerte. ¿Qué pasa si la conciencia del absurdo no te destruye, sino que cambia por completo la forma en que vives? La roca sigue ahí, la pendiente sigue ahí, el cansancio sigue ahí, pero algo cambia. Sísifo sabe que no hay premio al final del camino, sabe que la piedra volverá a caer, sabe que ninguna voz divina va a detener el castigo para felicitarlo por su esfuerzo. Y sin embargo, Camus termina con una frase extraña, casi insoportable. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Esa frase solo funciona si se entiende bien. No endulza el castigo. La roca sigue pesando. El dolor no desaparece. No hay un sentido secreto escondido detrás de la montaña. Lo que cambia es otra cosa. Sísifo ya no espera que el mundo lo absuelva. Ya no se arrodilla ante la necesidad de una explicación total. Ya no empuja la roca creyendo que un día la repetición será justificada desde afuera. La empuja sabiendo. Y ese saber en Camus no lo hunde, lo despierta. Sísifo no importa por la piedra, importa por la lucidez. La roca, hoy, no tiene que parecerse a una piedra. Puede tener forma de rutina, de trabajo, de deuda, de cansancio, de una alarma sonando cada mañana, de un correo que responde sin ganas, de un cuerpo que sigue funcionando, aunque por dentro ya no cree del todo en la historia que le vendieron. Por eso, Sísifo no se quedó en Grecia. Se mudó a nuestras agendas, a nuestras facturas, a nuestras pantallas, a esa sensación absurda de empujar algo todos los días, sabiendo que mañana volverá a empezar. La mayoría de la gente no vive empujando una roca mitológica, vive dentro de secuencias que regresan una y otra vez. Trabajo, fatiga, distracción, espera, miedo, trabajo otra vez. El problema no es únicamente la repetición, el problema es repetir dormido. Repetir creyendo que alguien, en algún lugar, tiene que convertir tu cansancio en una gran explicación. Camus no promete una salida mágica del ciclo, te exige una mirada sin anestesia. Y eso cambia mucho, porque una cosa es vivir arrastrado por la repetición, otra muy distinta es atravesarla sabiendo que es, sin decorarla con mentiras. Ahí nace algo parecido a la dignidad, no porque el mundo se arregle, sino porque tú dejas de arrodillarte ante el autoengaño. Pero Camus tampoco propone resignación, y aquí hay que ser exactos. Resignarse sería aceptar el sinsentido y dejarse caer. Camus quiere otra cosa, quiere rebelión, pero rebelión en Camus no es posar contra el mundo, no es fabricar una identidad de inconforme, no es caminar por ahí como si haber descubierto el vacío te convirtiera automáticamente en superior. Eso también es una forma bastante ridícula de vanidad. Rebelión significa negarte a dos rendiciones, desaparecer físicamente o sobrevivir espiritualmente dentro de una mentira. Significa mirar de frente el absurdo sin convertirlo en excusa para destruirte. Significa aceptar que no tienes una garantía última y, aún así, no entregarle tu vida al cinismo. Esa es una forma rara de coraje. No depende de la promesa de que todo saldrá bien. Depende de algo más sobrio, seguir sin traicionarte. Dicho así, parece seco, y lo es. Pero también tiene una grandeza extraña, porque una persona que ya no necesita una mentira perfecta para soportar la vida, empieza a vivir de otra manera. No más feliz en el sentido bobo, no más optimista, no más decorada con frases de taza, más verdadera. Camus no te dice todo tiene sentido, te dice algo mucho más difícil de aceptar. Aunque no lo tenga, no estás obligado a mentirte para seguir aquí. Ese es el centro de este episodio, y por eso Camus no es un nihilista elegante. El nihilista se queda fascinado con el vacío. Camus, en cambio, vuelve al mundo, al cuerpo, al sol, al mar, a la tarde, a la respiración, a la belleza que no salva pero tampoco miente. Esto es importantísimo, porque cuando se cae la garantía de sentido, no todo se vuelve ceniza. Sigue existiendo la experiencia, sigue existiendo la risa, la fatiga, la piel, el deseo. Una amistad que no explica la vida, pero la vuelve respirable. Una luz cayendo sobre una pared.
un café caliente, la calle después de llover. Nada de eso resuelve el absurdo, pero tampoco necesita resolverlo para tener peso. Camus devuelve dignidad a lo concreto sin convertirlo en religión. No te pide olvidar el problema, porque el mundo tiene momentos bellos. Te muestra algo más fino. El problema sigue ahí, pero la belleza también. Y esa combinación es potentísima, porque evita dos trampas al mismo tiempo: la ilusión de que todo tiene un sentido escondido y el desprecio nihilista que reduce la vida a polvo antes de haberla tocado. Camus no se arrodilla ante ninguna. Por eso dialoga tan bien con Sartre, pero desde otro borde. Sartre te pone frente a la libertad y sus excusas. Te muestra cómo puedes esconderte detrás de papeles, costumbres, identidades y máscaras para no asumir lo que eliges. Camus te deja frente a otra intemperie, incluso si dejas de mentirte, incluso si aceptas tu libertad, incluso si miras sin bajar los ojos, el mundo no te entrega una garantía final. Sartre te enfrenta con tus evasiones. Camus te deja solo ante una pregunta más seca. ¿Qué haces cuando ya no puedes sostener ninguna gran respuesta? Esa transición importa, porque no intenta curar demasiado rápido la herida existencial. La profundiza. No te da paz antes de tiempo, te da claridad. Y ahora la pregunta se vuelve más difícil. Si no hay sentido dado, si no hay consuelo total, si no hay desenlace garantizado, ¿cómo vives sin rebajarte a la mentira? Ahí Camus vuelve con una fuerza enorme en nuestro presente, porque vivimos rodeados de sentidos prefabricados: identidad, éxito, propósito, productividad, ideología, pertenencia, marca personal. Todo viene empaquetado como explicación de la vida. Te dicen quién eres, qué debes querer, cómo debes vivir, qué debes mostrar, qué debes ocultar, en qué debes convertirte para que tu existencia parezca rentable, visible, aprobada. Y Camus aparece para romper esa mercancía espiritual con una frase muda. Quizá nada de eso alcance. Y aún así, mañana amanece. ¿Ahora qué? Ese ¿ahora qué? Es la zona incómoda, porque mucha gente no sufre solo por dolor objetivo. Sufre porque necesita que todo cierre, que el amor cierre, que el trabajo cierre, que el esfuerzo cierre, que la pérdida cierre, que la historia cierre. Pero la vida no siempre cierra. A veces queda abierta, desordenada, injusta, incompleta, y eso no te destruye automáticamente. Lo que puede destruirte es la exigencia obsesiva de que todo tenga que encajar para merecer ser vivido. Cuando sueltas esa exigencia, la vida no se vuelve simple, se vuelve más sobria, más desnuda, más difícil y, al mismo tiempo, menos humillada. Porque ya no estás mendigando una respuesta que nadie prometió. Estás viviendo, sin garantía, sin manual, sin cielo corrector, pero viviendo. Y para Camus, eso ya es muchísimo. Si tuviera que resumir el golpe de Camus en una sola idea, no diría simplemente que la vida es absurda. Eso se ha repetido tanto que ya casi no significa nada. Diría esto: el absurdo no desaparece cuando lo entiendes. Lo que puede desaparecer es la humillación de exigirle a la vida una garantía que nunca firmó. Ahí está la herida y también la salida del autoengaño. No una salida del problema, una salida de la mentira. Camus no viene a tranquilizarte, viene a quitarte el derecho cómodo de fingir, y por eso sigue siendo tan fuerte. Porque entra por una pregunta que cualquiera puede sentir y casi nadie quiere sostener. ¿Qué haces cuando descubres que la vida quizá no trae un sentido dado? Y aún así sigues aquí. Ese aún así es todo. En Épico Vida hacemos filosofía para esto, para no convertir el pensamiento en adorno, para no usar palabras profundas como maquillaje del vacío, para mirar sin bajar los ojos, para entender cuándo el deseo de sentido se convierte en autoengaño, cuándo la esperanza deja de abrir camino y empieza a dormirte, cuándo la necesidad de explicación te vuelve esclavo de cualquier mentira bien presentada, porque una cosa es que la vida no te entregue una respuesta final. Otra muy distinta es usar eso como excusa para rendirte. El mundo puede permanecer mudo. La pregunta es si tú también vas a callarte delante de tu propia vida. Si este video te dejó pensando,
No lo cierres como quien pasa de largo por otra idea interesante. Déjalo trabajar un momento. Coméntame abajo qué roca estás empujando ahora mismo. No para exhibirte, no para hacer terapia pública, sino porque a veces una comunidad empieza cuando alguien se atreve a decir en voz alta lo que otros también están cargando en silencio. Y si este canal te sirve para mirar la vida con más lucidez y menos anestesia, suscríbete a Épico Vida. Aquí no venimos a fabricar consuelos rápidos, venimos a pensar lo que normalmente se evita. Y cierro con la pregunta que Camus nos deja ardiendo en las manos. Si el mundo no te debe sentido, si ninguna respuesta final va a venir a salvarte desde afuera, ¿qué vas a hacer mañana cuando abras los ojos y la vida siga ahí, muda, incompleta, esperando tu respuesta? Nos vemos en el siguiente video.